A ver. Uy. Chicos, ¿nadie vio el libro que tenía acá? ¿Un libro? ¿Cómo era? Tenía un castillo en la tapa y una princesa. ¿Era de princesa? ¡Me encantan! Sí, a mí también, pero no está. ¿Y ese ya lo leímos? Es uno de barcos y marineros. ¿Podemos leerlo? Yo quiero el de princesa. Es que no lo encuentro, Clara. Este parece muy divertido. Dale, leamos ese. Pero cuando encontremos el de la princesa, ¿lo leemos? Sí. La próxima vez. Bueno, entonces empiezo. Cuentan que el capitán Croissant era el mejor marino de los 7 mares. A bordo de su barco, la Petite Baguette venció al pulpo de los 1000 tentáculos, se enfrentó al tritón malvado y descubrió el secreto del mar del Peloponeso. Por eso, sus hombres lo respetaban y lo acompañaban en cada aventura. ¡Hey! Entre su tripulación estaba Siegfried Astrolabio, un marino que conocía el difícil arte de la navegación y podía encontrar las mejores rutas guiándose con mapas, sextantes, brújulas y compases. Cierta vez, cuando se hallaban rumbo a la isla de la Calavera Negra en el mar Caribe, Croissant preguntó: ¿Astrolabio? ¿En cuánto tiempo crees que llegaremos? Es una buena pregunta, capitán. Para saberlo necesito mirar las formas de las olas, los colores del horizonte y hacia dónde apunta la cola de Olaf. Mi perro olfatea el aire salado sobre la popa y ¡pim! Apunta la cola. Mientras tanto, Croissant decidió irse a dormir. Pero como conocía bien a su amigo, le advirtió: Cuando veas la luna, no te distraigas pensando en Greta. Sin embargo, la noche era tan hermosa que Astrolabio no pudo reprimir la voz de su corazón y se puso a cantar. La pata de palo me aprieta, las medias me dan calor. Y por ti, mi linda Greta, estoy muriendo de hambre. ¡Queremos dormir, Astrolabio! ¡Ay, cerra esa bocota de una vez por todas! La pata de palo me aprieta, las medias me dan... El enorme atún que lo golpeó lo dejó desmayado Oh, al fin se quedó callado. y el barco quedó a la deriva. Croissant se despertó tiritando y alarmado. Si iban directo al Caribe, ¿cómo es que hacía semejante frío? ¡Astrolabio! ¿Por qué estás tirado en el suelo? ¿Dónde estamos? ¡Qué frío hace! Ay, no sé qué pasó. Lo último que recuerdo es que estaba cantando cuando de pronto un enorme pez me atacó. En cuanto al frío, creo que se debe a que navegamos en aguas polares, capitán. ¿Pero cómo llegamos hasta acá? Te ordeno que pongas el barco en su ruta. ¡Ahora mismo! Astrolabio decidió que era momento de recurrir a su arma secreta, la cajita que le había regalado su bisabuelo, como él, descendiente directo de Odiseo. Sí, allí en la cajita estaban atrapados los vientos más indomables que los hombres hayan conocido. Sirocos, monzones y alisios. Solo él sabía cuál era el viento que había que conjurar para salir de las frías aguas del polo. Astrolabio se dispuso entonces a pronunciar el conjuro.
Ráfaga loca, brisa bendita, sal ahora de la cajita. Y estaba a punto de soplar muy despacio dentro de la caja cuando de pronto, sin darse cuenta, se había pescado un fuerte resfrío. ¡No! Y con el estornudo, los vientos salieron disparados en distintas direcciones. ¡Timón a estribor! ¡Quiero a todos los hombres en cubierta! Pero, por las barbas de Neptuno, ¿dónde está Astrolabio? Él es el único que sabe cómo encerrar a estos vientos. ¡Arriba, capitán! ¡Estoy aquí arriba! ¡No temas! ¡Yo te salvaré! ¡Por favor, pronuncia el contraconjuro! ¡Solo tú puedes devolverlos a la cajita! A ver si es así. Nubes barbadas, viento acarretadas. Vuelvan ahora o los traigo a patadas. Mientras tanto, para entretener a los vientos, Croissant le ordenó al cocinero que trajera una enorme torta con muchísimas velitas y puso a sus marineros a cantar. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumplas bien, Tito! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Astrolabio! ¡Haz un nuevo esfuerzo! Ya no sé cómo distraer por más tiempo estos vientos. Tifones abismales, vientos de invierno. Vuelvan a la caja, monstruos del infierno. Y cuando ya parecía que la Petite Baguette iba a ser devorada por las aguas, ¡Me acordé! ¡Por fin me acordé de contraconjuro, capitán! ¡Basta de truenos! ¡Basta de olas! ¡A la cajita vuelvan ahora! ¡Muy bien! ¡Lo logró! ¡Hey! ahora que la calma había regresado, la Petite Baguette podía reanudar su camino. Próximo destino, la isla de la Calavera Negra. A partir de ese día, el capitán Croissant decidió que en todos los viajes llevarían a Greta para evitar que Astrolabio ocasionara algún otro desastre. Pero por las dudas, también agregó: Aunque vayamos a las playas más calurosas del Caribe, por nada del mundo te saques la bufanda. Me gustó. ¿Lo leemos de nuevo? Ya es un poco tarde y yo tengo que estudiar. Aparte, la próxima vez vamos a leer el de princesas, ¿no? Sí, qué raro. ¿Dónde se habrá metido ese libro? Lo buscamos bien mañana. Vamos. Cuentos de princesa. Hay un caballero. En vez de un caballo, ¿tiene un pony? La princesa Matilda se escondía en la torre solo para que el príncipe la rescate con Cabellano.